Hola, soy Renato Morales y hoy hablaremos sobre macromoléculas. ¿Qué es una macromolécula? Una macromolécula es la unión de una repetición de moléculas biológicas más simples que alcanzan pesos moleculares altos. Las cuatro macromoléculas biológicas más importantes de las células animales son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En química, se denomina molécula a dos o más átomos que se mantienen unidos en un sistema estable, eléctricamente neutro. Una macromolécula, por lo tanto, es la unión de varias moléculas para una de mayor tamaño y generalmente es un polímero. Los polímeros son cadenas de 5 o más monómeros o moléculas de bajo peso. En este sentido, las macromoléculas son usadas como sinónimo de polímeros al ser la base de varias de ellas, como por ejemplo los polímeros de nucleótidos, que forman la base de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Las macromoléculas se forman generalmente por síntesis de deshidratación. Esto significa la formación de un enlace covalente para unir dos monómeros liberando una molécula de agua. Macromoléculas más importantes. Como se dijo anteriormente, las macromoléculas más importantes en un ser humano son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas cuatro macromoléculas constituyen gran parte del peso seco de la célula, y la mayor parte del peso húmedo se debe a las moléculas de agua. Se clasifican como tal por su naturaleza polimérica y por su gran tamaño. No en tanto, presentan características diferentes, dentro de las cuales las cuatro macromoléculas más importantes. El lípido es el único que generalmente no forma polímeros y son de menor tamaño. Los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos de monómeros de glucosa de diferentes patrones de enlace y ramificación, como son por ejemplo el almidón, el glucógeno y la celulosa. Cuando se mastica estos carbohidratos, lo que se hace es romper la macromolécula en estructuras más pequeñas para que sea más fácil de absorber por el cuerpo. Las enzimas que contribuyen en el proceso de ruptura de los enlaces generalmente reciben nombres terminados en asa, como por ejemplo las peptidasas, que desgrada proteínas, la maltasa, que desgrada maltosa, y las lipasas, que desgrada lípidos. Las reacciones que rompen los enlaces de macromoléculas se denomina hidrólisis, donde además de liberar unidades más pequeñas incorpora una molécula de agua. Los lípidos. A pesar de que los lípidos son normalmente polímeros y son más pequeños, se incluyen en el grupo de macromoléculas más importantes. Los lípidos simples son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno unido a una o más cadenas de ácidos grasosos, en la cual se incluyen las grasas, los aceites y las ceras. Dentro de los lípidos complejos se encuentran los fosfolípidos, lípidos especializados en formar la membrana plasmática, y los esteroides, como el colesterol y las hormonas sexuales. Las proteínas. La gran diversidad de tipos y funciones de proteínas que conocemos son compuestos por cadenas de 20 tipos de monómeros de aminoácidos. La síntesis o traducción de las proteínas se realiza en las ribosomas, con la información genética del ADN que lleva gracias al ARN mensajero. La sucesiva unión de aminoácidos y moléculas hasta formar una proteína es un buen ejemplo de la síntesis de deshidratación, proceso
en que se forman los enlaces uniendo moléculas pequeñas hasta convertirlas en macromoléculas. Los ácidos nucleicos. El ADN y ARN están compuestos por monómeros de nucleótidos. Los ácidos nucleicos son las únicas macromoléculas que no se forman por síntesis de deshidratación. Su formación es más compleja e involucra la duplicación de los cromosomas durante la mitosis o división celular.